Estoy entregando ya creo que el 6º mensaje sobre lo que dice ahí. Lean conmigo en esas. Somos la generación del vino nuevo. Somos la generación del vino nuevo. Somos vasijas que Dios está puliendo, preparando. Y en ese proceso, hoy, el tema de hoy es el Espíritu Santo y el poder de la liberación. Y quiero explicarte sobre esto, ¿verdad? Quiero la ayuda del Espíritu Santo para esto. El Espíritu Santo es Dios, hermano. El Espíritu Santo está haciendo el trabajo que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí. Y dentro del proceso de ese trabajo está el que tú seas libre de opresiones espirituales. Amén, hermano. Amén. Ahora, no es que yo quiera hablar de Satanás, porque él es importante. A ese lo pateamos y lo echamos fuera. Pero cada vez que yo voy a hablarte de él es para exponerlo, para que su posición sea debilitada, porque tú vas a aprender a cómo echarlo fuera. No es que le demos aquí la importancia, no. Pero debemos como iglesia de conocer que vivimos una guerra espiritual. Amén, hermanos. Amén. Entonces hoy también vamos a tomar un tiempo para ser ministrados. Así que prepárate, porque si Dios quiere darte algo de bendición, va a comenzar dándote la liberación. Amén. Les contaba a los hermanos servidores que esta semana, preparando este mensaje, yo tenía opresiones también que uno vive. El mundo, y hemos enseñado que la carne, el mundo y Satanás son los que influencian al cristiano. Y nosotros debemos de tener claro eso para poder tener victoria espiritual. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Vamos a hablar un poquito del ministerio de Jesús. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Un tercio del ministerio de Jesús fue precisamente tratar con los espíritus inmundos. Y otra gran parte se concentró en discipular a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Los formó como líderes. Y otro aspecto importante de él fue tener la comunión con el Padre. En la madrugada subía a orar para tener conexión con su Padre. Al mediodía se iba al desierto a orar. En la noche volvía a irse a la montaña para tener esa comunión con el Padre, ¿verdad? Porque es importante. Nosotros como cristianos no le debemos de dar tanta importancia al enemigo. Debemos de darle importancia a nuestra relación con Dios. Amén. Dice Juan en el capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es importante lo que yo te estoy enseñando. El cimiento, la base de nuestra vida cristiana, de nuestros ministerios, es la comunión con Dios. En la medida que tú hagas lo que Cristo hizo, tú vas a tener un accionar en tu vida, en tu llamado poderoso. Pero por otro lado, si bien no debemos de concentrarnos solo en el diablo, sí tenemos, óyeme bien, la gran necesidad de tener conocimiento acerca de eso, para que no ignoremos. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2,
Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está metido en las redes, él está metido en la internet, él está metido en todo. Y debemos de detectarlo. Pero necesitamos ser equipados. Porque parte de tu llamado como cristiano tiene que ver directamente con los poderes de las tinieblas. Por eso, si tú estudias la palabra nos manda, dice, a derribar, destruir fortalezas. Ahí en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, te estoy dando palabra para que veas que la Biblia habla de esto. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas en la mente, hermano. Hay fortalezas que vienen para quedarse, hay que derribarlas. De fortalezas de religiosidad, fortalezas de violencia, fortalezas que afecten nuestra autoestima. Hay tantas cosas. También la palabra en Santiago 4, versículo 7 nos manda a resistir al enemigo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, hermanos, qué importante. Tenemos que luchar también contra las fortalezas, los principados. Efesios 6:12. Ese del capítulo 6 habla de la armadura y de cómo pelear. Si no tuviéramos que hacerlo, la Biblia no hablaría de esto. Habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas. Son estratos sociales. Un principado puede ser un principado sobre América Latina. Un gobernador puede ser un gobernador sobre Estados Unidos. Demonios poderosos, hermano, que tienen influencia. Y entonces están los principados, los gobernadores, que más sigue, las potestades sobre determinados estados o ciudades. Y los demás espíritus. Satanás es muy organizado, hermano. Está muy bien organizado. Él no puede estar en todas partes, pero tiene demonios en todas partes. Por eso la palabra nos manda a nosotros a ser buenos soldados para pelear la batalla. Miren lo que dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites, de militancia tiene que ver con ejército, milites por ellas la buena milicia. Somos milicianos de Dios, amén, hermano. Y para eso tenemos que armarnos. No va a ir usted a la guerra así nomasito, va a venir todo baleado, perdóneme la expresión, golpeado, ¿eh? Pero el Señor nos manda allí en Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 a echar fuera a los demonios. Dice la palabra, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo ato ese espíritu de temor que puede haber en tu mente en este momento. Miedo a esto, porque el enemigo va a venir con pensamientos. No te distraigas. Pon atención a la palabra. Amén, hermanos. Estamos en guerra contra un enemigo organizado y poderoso. Tenemos que estar peleando contra las tinieblas por nuestras familias, hermano, por nuestra iglesia, por nuestras ciudades. Y son diferentes estratos.
Yo solo no me puedo poner a pelear por la ciudad. Debo de estar con gente especializada en la guerra espiritual. Amén, hermano. Un policía puede ir y detener a un carro, pero ya para parar una invasión ya tiene que llamar al ejército. ¿Me estás entendiendo? Espiritualmente hablando. Ahora, si usted no vive en combate, perdóneme esto que voy a decir, yo lo escribí, probablemente puede vivir usted en derrota. Hay muchos cristianos, hermanos, que viven derrotados. Matrimonios y familias que están confundidas, que no saben por qué tienen muchas luchas espirituales. Quiero contarte que hay gente en las escuelas, brujos, que hacen hechicería para mantenerse en su puesto. ¿Sabías eso? Y entonces tú le caes mal y te agarran ropa tuya o alguna cosa tuya y te hacen un maleficio. Y eso existe y tiene poder. Tú tienes que romper. Amén, hermano, romper ese maleficio. Porque es real. Y a veces tú dices, no sé por qué me enfermo tanto cada rato. Hay que examinar tu vida espiritual, la influencia de otros en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Tenemos la victoria espiritual a nuestro alcance. Por eso debes de aprender sobre esto. Y tu pastor te quiere enseñar. ¿Cuántos quieren aprender en esta mañana? Amén. Algo más. Dios nos manda a pelear. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre ni carne, sino contra principados. Dios nos advierte, hay una lucha espiritual. ¿Y qué nos dice? Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios. Todos los días pongámonos la armadura, hermano. Pongámonos el yelmo de la salvación para que los pensamientos que el enemigo quiera mandar para distraerte sean rechazados. Pongámonos la coraza de justicia para que cualquier ofensa que vaya a llegar a nuestro corazón no nos haga daño. Tomemos las sandalias del apresto del evangelio, vamos a caminar y vamos a hablar de paz. Tomemos el escudo de la fe para rechazar los dardos del enemigo. Tomemos la espada del Espíritu para avanzar y derrotar. Sí, hermano, es real. Pero hay una autoridad que Dios ya nos dio. Tenemos la autoridad y el poder de Cristo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, recibiréis poder para que me seáis testigos. Tú en la comunidad eres testigo de Dios. Ellos te ven cómo actúas, cómo es tu vida, cómo reaccionas a las circunstancias. Mucha gente va a venir y va a seguir a Cristo por tu testimonio. Amén. Por eso Cristo fue seguido y por eso lo seguimos ahora. Y quiero hablar esta mañana lo que leímos, la hermana Corina leyó, nos dio en la lectura del endemoniado gadareno y quiero hablarte de él. Es un tema difícil, pero le pido al Señor que me ayude para poder enseñarte. Dice la palabra allí en Marcos capítulo 5, versos del 1 al 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los Gadarenos eran un grupo de personas, no eran la mayoría judíos, eran griegos. Si ustedes ven ahí, dicen que había un hato de cerdo, más adelante lo leímos, hoy lo leímos al principio. Y cuando Jesús llegó a liberar, tuvieron que ese hato de animales de 2,000 cerdos. ¿Tienes idea tú de la cantidad de cerdos? Los judíos no les gustaban los cerdos, no comían la carne de cerdo. Pero estos griegos, los gadarenos de esa ciudad de Decápolis, ellos les encantaba los chicharrones, ¿verdad? Como a nosotros. Amén, gloria a Dios, alguien me invita a comer unos chicharrones. Pero ese día, en la liberación, 2,000 cerdos cayeron al precipicio. ¿Saben por qué? Porque los demonios siempre quieren estar en cuerpos calientes, por eso nos buscan, pero nosotros ya sabemos que no deben de venir a nuestras vidas. Pero ese día habían poseído a un hombre, dice, vinieron al otro lado del mar
de la región de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas. ¿Te imaginas eso? La condición de este hombre, que puede ser la condición de alguna persona cercana a nosotros, que camina al lado de nosotros, afectada por espíritus inmundos que la mantienen atada. Claro, la condición de este hombre era peor, ¿verdad? Era lamentable. Estaba desnudo, estaba sucio, no se bañaba. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, sangraba por heridas porque se golpeaba. Era fuerte y musculoso y tenía una voz fuerte, asustaba. Vivía en total libertad allí solo. Él mandaba donde se movía, pero estaba esclavo de su espíritu. Y qué terrible es cuando tenemos una esclavitud de ese tipo. Y todos los esfuerzos, hermanos, que se hacían para controlarlo eran inútiles. Le ponían grilletes y lo rompía como que fuera algo. No lo podían controlar. Dice la palabra, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Es tremendo. Ese hombre necesitaba, y yo te aseguro que quería libertad y paz. El sufrimiento, la desesperación era terrible. Día y noche andaba gritando, corriendo. Allí por todos los lugares la gente estaba asustada. No se acercaban a ese lugar. Ese personaje, si lo hubieran llevado a un hospital, lo hubieran mandado al manicomio. Posiblemente el diagnóstico hubiera sido psicosis aguda con delirio. Ha de haber sido terrible, porque así nos pueden convertir los demonios. Ese hombre que un día fue un niño, que su madre lo cargó y lo cuidó y le puso nombre, en ese momento era otro nombre el que él decía, y ya lo vamos a hablar, porque se había olvidado de su familia, de sus padres, a lo mejor era casado. Y ese hombre, cuando vio a Jesús, ahí en Marcos 5:6, dijo lo siguiente, hizo lo siguiente, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si de repente mira a ese hombre corriendo hacia usted? ¿O estaba usted, los discípulos, que han de haber pensado, ahí estaba Jesús, y han de haber pensado, hay que defenderlo porque él viene loco, porque estaba loco, parecía loco? Pero ellos se quedaron como petrificados ahí con miedo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se asustó. Amén, hermanos. Démosle un aplauso a Jesús. ¿Cómo reacciona Él para darnos libertad? Él lo miró con compasión y una sonrisa llegó a su rostro. No se puso nervioso. Con calma y con autoridad le dijo lo siguiente ahí en Marcos 5:7. Bueno, ahí en 5:7 el hombre seguía hablando, clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios también pueden hablar, hermano. Te conjuro por Dios que no me atormentes. No era él el que estaba hablando. Una escena aterradora, hermano. Quería intimidar a Jesús. Con ese vozarrón ha sido un grito: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo? Y el Señor Jesús habló y le dijo a los demonios: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y luego le preguntó, ¿cómo te llamas? No porque él no supiera, dado que él era Dios y él sabía las cosas. Él tenía discernimiento. Pero miren la respuesta del demonio, porque no fue el hombre respondiendo. Me llamo Legión, porque somos muchos. Ahí en Marcos 5:9. Me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Por qué este hombre, hermano, pregúntate, por qué llegó a esta condición? ¿Cuántas personas hay en este tiempo que pudieran haberle respondido a Jesús, mi nombre es alcohol porque no lo puedo dejar? Mi nombre es vicio porque me domina. Mi nombre es dolor porque sufro permanentemente en mi cuerpo. Dice Marcos 5, del 10 al 13. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Allí, esa legión, ese principado, ese gobernador, no sé la categoría, estoy hablando por decir algo para poder enseñarte que habían tantos demonios. Oí a la pastora comentar, ella sigue a la pastora le encanta este tema, sigue a un predicador que libera a los presos de las cárceles. Y hablaba de un número de demonios que había encontrado en un preso que estaba condenado a la silla eléctrica, pero ese hombre conoció de Cristo y habló de más de 300 espíritus inmundos. Tremendo, ¿no? Increíble. ¿Cómo nosotros podemos guardar dentro de nuestro ser? No nosotros, pero las personas que están endemoniadas, porque te tengo una sorpresa, nosotros no podemos ser poseídos. Este hombre estaba poseído. Nosotros podemos ser oprimidos, pero no queremos, ¿verdad que no queremos ser oprimidos, hermanos? Queremos ser libres. Cristo vino para darnos libertad, amén, hermanos. Y le rogaron, fíjense lo que dice la palabra, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¡Wow! Y vamos a seguir avanzando en la narración. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, ya la gente, porque ya los cerdos, imagínate tú esa cantidad de cerdos en el despeñadero, para que tengas una idea. Unos 4 cerditos, uno se preocupa, ay mi cerdito, pero 2,000 cerdos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, lo vieron ya, ¿verdad? Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! ¡Wow! No te da gozo eso, hermano. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice la palabra, tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ese lugar. Aleluya, wow. Qué maravilloso milagro de liberación. Yo me quedo sorprendido, ¿eh? Él lo hizo todo con la intención de liberar a un hombre. Viajó de un lugar, tomó una barca, vivieron una experiencia en el mar, porque la barca se iba a hundir, los pobres apóstoles estaban afligidos. Él reprendió el viento y el mar se calmó. Llegaron al lugar de Gadara. Allí estaba un hombre oprimido, sufriendo, con falta de paz, pero Jesús llegó para sanarlo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que tiene poder para hacernos libres, poderoso. Y quiero decirte algo, la liberación te da sobriedad. La liberación te hace cumplir tu llamado. Sentado, vestido y en juicio cabal.
Ahora está sentado porque ya tiene paz. Antes andaba corriendo, no hallaba tranquilidad, oprimido por más de 300 demonios y yo no sé cuántos. Estaba tranquilo, no como antes, gritando como una fiera salvaje. Estaba vestidito ya, bien bonito. Antes andaba desnudo, pero ahora tiene un sentido de pudor. Ya se vio desnudo y digo, no, tengo que ir a bañarme, tengo que ir a vestirme. En su juicio cabal. O sea, estaba sobrio, porque los demonios te hacen tanto daño que te pueden enloquecer. Espíritus de locura, espíritus de muerte, espíritus de dolor, de angustia, de ansiedad. Ahí va la lista, hermano. Imagínate el rostro de ese hombre antes y ahora. Su cara diferente. Sus ojos muestran paz. Yo te aseguro que hasta amor al ver a Cristo y decir, este es el que me sanó. Este es el que me liberó. Su proceso mental ya está bien, ya está normal. No está desesperado, no está confundido. Pero veamos la reacción de la gente de la comunidad. Ellos pudieron haber escuchado a Jesús, haberse arrodillaron y pedirles milagros. Pero le dijeron que se fuera de ese lugar. Ellos estaban enojados porque se habían muerto casi 2,000 cerdos. Antes le tenían miedo al endemoniado. Ahora le tenían miedo a Jesús que hizo el milagro. Pero en vez de escuchar su mensaje, prefirieron echarlo. No querían un cambio. El poder de Jesucristo los aterró. Para ellos valían más los cerdos que la sanidad de un hombre. Pero este hombre, sano, sobrio, tranquilo y en paz, pudo ir y compartir el evangelio. Miren lo que dice la palabra en Marcos 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿No le dan un aplauso al Señor? ¡Wow! ¡Qué escena más tierna, más hermosa! Llegó donde Jesús y le dijo, yo me quiero ir contigo, papá. Yo me quiero ir contigo. Yo te necesito. He visto la libertad que tú me puedes dar. Estaba oprimido, estaba enfermo, endemoniado, pero tú me has hecho libre. Miren qué poderoso el mensaje del Evangelio. Y mientras esa barquita se aleja, ese hombre se quedó en la orilla queriendo irse con Jesús, diciéndole adiós, llorando, conmovido. ¿No te imaginas eso, hermano? Así hay almas que necesitan ser libres, que necesitan que tú llegues un día con una palabra. Pero tú también necesitas estar libre para poder expresar libertad a otros. Amén, hermanos. Amén. Con una palabra hermosa que ha de haber llegado él. ¿Saben qué? Estaba sufriendo, pero ahora ya no. Ahora hay gozo en mi corazón. Y mientras el barquito iba y la gente iba remando, porque me imagino que era un barquito de aquellos tiempos, ¿verdad? Se oían los golpes en el agua de los que iban remando. Jesucristo ha de haber volteado a ver a ese hombre que ahora estaba transformado. Ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar, hermano. Ese es el evangelio de libertad. Amén, hermanos. Vete a tu casa, le dijo. ¿Cuánto tiempo ha de haber dejado él de ver a su familia? Cuando experimentamos, hermanos, la liberación del castigo por el pecado, necesitamos compartir abiertamente esta experiencia con nuestra familia,
con nuestros amigos. Le dijo, vete a los tuyos, vete a tu familia. Y él va y le cuenta a su familia. Y se vuelve un evangelista, hermano. Qué poderoso. Qué hermoso. Él había encontrado el camino de la paz. Y ese hombre va a su pueblo y lleva un mensaje. Jesucristo ha tenido misericordia de mí. Amén, hermano. Amén. Jesucristo me ha sanado. Jesucristo me ha liberado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Y es que el Señor no retarda su promesa para todos. A lo mejor estás orando por un familiar. A lo mejor estás orando por tus propios hijos, tu familia. Pero miren lo que dice en 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso. Hoy en día, amado hermano, Jesús, a través del Espíritu Santo, sigue haciendo milagros como este del endemoniado gadareno. Él sigue transformando vidas que han quedado destruidas por el pecado. Vidas que sufren por haber abierto puertas y que demonios entraran para oprimirlos. Ya fuera un trauma, ya fuera una herida, ya fuera una ofensa o el mismo pecado. Gente que sufrió abandono de sus padres, que sufrió orfandad, infancia difícil, adopción, abuso en la niñez, ¿verdad? Sentimientos de rechazo, depresión, soledad, frustración, pensamientos de suicidio, pensamientos de culpabilidad. ¿Cuánta gente se está suicidando hoy? Quiero decirte que gente joven, porque no ha conocido a Cristo y no ven una opción. El mundo no les presenta opción. El mundo les presenta la droga, el alcohol, qué sé yo, y el mundo lo rechaza también. Pensamientos de culpabilidad, pensamientos de condenación, rebelión, rebeldía, deseos de dañar a alguien, porque hay tanta violencia, tanta ira, tanto enojo, hermano. Gente que se vino a Estados Unidos y aquí no encontró lo que venía a buscar. Está frustrado, ¿eh? Y roban, y pueden hasta matar, ¿eh? Y bueno, hay tantas otras cosas, ¿eh? Las cuestiones de la inmoralidad sexual, perversión, niñas abusadas, niños abusados, ¿eh? Gente expuesta a la pornografía, brujería, hermano. ¿Cómo hay la brujería? Si hay hasta negocios puestos ahí para que usted vaya y le hagan una limpia, ¿eh? Cuestiones de ocultismo, ¿eh? Filosofía de la yoga y todo eso. A nuestros niños los ponen a meditar trascendentalmente. Sí, eso pasa. Yo sé porque me han dicho los niños y cuentan. Que lo ponen y ahí están diciendo algunas palabras. Qué sé yo. Sí, cosas raras. De allá del Medio Oriente. Los médicos andamos mal y el médico nos dice, escuche esta música. O nosotros encontramos en las redes música y la ponemos ahí para relajarnos. Ten cuidado con esa música. Estás abriendo puertas. Si tú eres cristiano, oye las alabanzas de Dios. Amén, hermano, porque es peligroso. Podemos estar oyendo una música tan bonita, pero revisémosla, no vaya a ser que eso sea usado por el enemigo. Por eso esta mañana yo quiero aprovechar, quiero tomar un tiempo, quiero que me tengas paciencia, pero más que te prepares, porque yo quiero hacer algunas declaraciones y voy a pedir que estemos dispuestos.
Bájame un poquito la luz, por favor. No te vayas a dormir. Amén. Si empieza el sueño, te pones de pie. Pero yo quiero que te hagas una pregunta. Hazte esta pregunta. ¿Habrá un área en mi vida que no he podido controlar por completo? ¿Será un área en la mente? ¿En mis emociones? ¿Será el orgullo? ¿Será la autoestima? ¿Será algún área sexual, emocional? Quiero que cierres los ojos. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. No te distraigas. Quiero que los sugieres estén atentos. Por ahora, allá está mi hermana y alguien más que esté por allí, pero estén sin moverse, solo atentos, solo atentos. Reciba la administración, pero esté atento. Diga conmigo, todos, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino al Padre. Creo que moriste por mis pecados. Resucitaste de los muertos al tercer día. Ahora me presento delante de tu presencia, pidiéndote perdón y misericordia. Dígale al Señor, te pido perdón, te pido misericordia. Creo firmemente que me has perdonado y que ahora me aceptas como tu hijo. Señor, tú conoces mi problema espiritual y las influencias demoníacas